La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla. Nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla a nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos hoy, Señor. Habla a nuestro corazón, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en una nueva serie de sermones. Bueno, este es el tercero ya. Estamos basándonos en la carta de Judas. El conflicto de los siglos, le hemos llamado. Esta es la tercera parte. Vamos a leer ahora los versículos 5 en adelante. Dice así el pasaje. Me siguen, por favor, con la lectura y dice así. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 5:7. Señor, háblanos, por favor, por esta palabra. ¿Qué les parece? Es un pasaje fuerte. Así es la carta de Judas. Y recuerden, ya hablamos del nombre, lo difícil que es llamarse así para nuestro tiempo, por lo menos, y hemos aprendido algunas cosas. Pero en esta nueva serie de esta carta estamos hablando de esto, el conflicto de los siglos. Ya dijimos que las cosas antiguas no necesariamente son anacrónicas. Hemos usado como ejemplo un hermoso himno que, aunque antiguo, es absolutamente vigente. El himno se llama El conflicto de los siglos. De ahí tomé el nombre para esta serie. Déjeme, les leo otra estrofa de este himno hermoso. Fueron videntes, se refiere a los antepasados, a los que lucharon, porque usted y yo cuando luchamos el conflicto de los siglos nos unimos a todos los creyentes de antes que nosotros. Y habla de ellos diciendo así, fueron videntes que en su éxtasis de luz irradiaron claridad y pudieron ver, solo por la cruz, una salva humanidad. Mártires fueron que en sublime abnegación dieron todo a su Señor y obedientes, siendo a la visión, cayeron con valor. Y aquí está hablando de mártires. Y luego el coro dice, el conflicto de los siglos es el que libra el Salvador, y jamás el mal puede en su altivez abatir nuestra fe y valor. Sostenidos pues por esta fe, que a victoria cierta va, cuando caiga el mal e impotente esté, nuestra lucha cesará. Hasta entonces no dejaremos de luchar. Hasta que caiga el mal e impotente esté nuestra lucha, entonces cesará. Por eso se llama nuestra serie El conflicto de los siglos, porque el hermano Judas dice que debemos combatir ardientemente por la verdad de Dios que nos ha sido dada. Estas son las enseñanzas anteriores que ya hemos visto. Contendamos ardientemente por la fe que nos une, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendamos ardientemente por la fe que nos une y unámonos al conflicto de los siglos, así dijimos ese día. El siguiente día aprendimos esto, aprendamos a desenmascarar al enemigo. El texto dice, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y dijimos, estudiemos la palabra a profundidad y aprendamos a desenmascarar al enemigo. He aquí una nueva enseñanza, y esta es muy delicada, esta enseñanza es muy importante. Le llamaremos así a esta enseñanza. El peor enemigo está en nosotros. El peor enemigo está en nosotros. ¿De qué estoy hablando? En esta nueva sección, Judas utiliza la ley de la enseñanza que dice lo nuevo por lo conocido. Esta es una ley de la enseñanza, de la pedagogía, lo nuevo por lo conocido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las nuevas enseñanzas se aprenden a partir de las cosas que ya sabemos. Usted no puede enseñar algo totalmente nuevo porque nadie lo va a entender. Usted tiene que, basado en el conocimiento que ya tenemos, enseñar una nueva cosa. Para lograrlo, esta ley de la enseñanza y la manera que quiere enseñarnos Judas, para lograrlo cita algunas ideas que sabe que sus lectores conocen para ayudarles a entender una estrategia más para salir victoriosos en los asuntos de la fe, porque seguimos con la idea del conflicto de los siglos. Vayamos entonces a las enseñanzas. He aquí la primera. El enemigo de la incredulidad se vence con fe. 3
Tres enemigos nos presenta este pasaje de la carta. Versículo 5 de la carta de Judas. El enemigo de la incredulidad se vence con fe. Dice el versículo 5, mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ya lo hemos leído, lo leemos una vez más porque es la base de esta enseñanza. El enemigo de la incredulidad se vence con fe. O sea, la incredulidad es un enemigo, ese es el punto. Y por eso el peor enemigo está en nosotros, porque usted y yo decidimos si creemos o no. Nosotros conocemos la historia del Éxodo y sabemos que aunque Dios le salvó por medio de extraordinarias manifestaciones de su poder, el pueblo se mantuvo oscilando como péndulo de reloj antiguo, se mantuvo oscilando entre la fe y la incredulidad. Fueron muchos los incidentes en los cuales se mostraron rebeldes al Señor, como cuando hicieron un becerro de oro, mientras Moisés estaba hablando con Dios y recibiendo las tablas de la ley, como cuando se quejaron, no tenemos agua, nos vamos a morir, o incluso antes de las tablas de la ley, cuando venían y llegaron al Mar Rojo y dijeron, no había suficientes sepulcros en Egipto, que nos trajiste a morir aquí al mar. O sea, eran quejumbrosos como niños latosos. Cuando se quejaron porque no había agua, cuando se quejaron porque no había comida y les dio Dios maná, y luego ya estaban aburridos del maná, ya no se nos antoja el maizoro este que nos diste sin azúcar, y ahora querían carne. Es decir, fueron rebeldes, oscilaban entre creer y no creer. Dios los defendió de Egipto, los defendió del sol porque les puso una nube para que les cubriera, los defendió de la oscuridad porque les puso una antorcha en el cielo para que les alumbrara, de la sed les dio agua de la roca, del hambre les dio maná y codornices, los defendió de los ejércitos enemigos, pero a pesar de que Dios hizo por ellos todo eso, a pesar de lo que Dios hizo por ellos no pudieron defenderse de sus propias luchas de fe y fueron derrotados por sus propias luchas internas, porque no creyeron. Mire cómo dice la palabra en este versículo de Judas, más quiero recordaros, le dice Judas, la ley de la enseñanza que es lo nuevo por lo conocido, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y eso destruyó, entendámoslo, lo he explicado en otros cultos, en otros sermones, entendámoslo, no significa que Dios está en el cielo, así viendo a los seres humanos y lanzando juicio y destrucción cada vez que alguien hace algo malo. No, aquí la verdad es que estos fueron destruidos por las consecuencias de sus propias acciones, que por supuesto, en vista de que Dios creó el universo y puso leyes en el universo, pues por eso el escritor sagrado dice que Dios lo hizo, porque lo hizo a través de sus leyes o a través de los principios que estableció, pero no se imagine a Dios, por favor, lanzando castigos y premios como algunos se lo imaginan. Pero a pesar de que ellos fueron bendecidos por Dios, no vencieron en sus luchas internas y se la pasaron dudando. Y algunos fueron destruidos sin falta. Creer solo, estas son las enseñanzas, creer solo cuando todo está bien, no es creer. Eso no es creer, eso es adaptarse a las circunstancias. Estás muy bien en una fiesta, te fue bien en el trabajo, te ascendieron, te tomaste una medicina y te sanaste, estás muy bien, gracias Dios, qué lindo. Creer solo cuando todo está bien, posiblemente no siempre es creer. Hay ocasiones en las que una persona así no es que esté creyendo, solamente está disfrutando una situación. La verdadera fe se muestra y se perfecciona en medio de las tribulaciones, las carencias y las dificultades. Como dicen en mi rancho, ahí te quiero ver. Ahí es donde usted y yo debemos manifestar nuestra fe, nuestra absoluta seguridad y confianza de un Dios que está con nosotros. Ahora bien, creer es una decisión anticipada, una decisión que se ejecuta en toda circunstancia, porque yo decidí creer desde antes. Decidí creerle a Dios. Decidí creer que Él me va a bendecir. Decidí creer que Él tiene todo en sus manos. Decido creer que Él tiene a mis hijos en sus manos, a mi nieto en sus manos, a mi nuera en sus manos, y que tiene mi vida en sus manos, mis enfermedades y toda mi esposa. Esa decisión la tomo en este momento, digamos, en este momento, y mañana o otro día tengo una dificultad, tengo un problema, tengo una situación difícil, enfermedades, riesgo de vida de mis seres queridos. Entonces ya se me acabó la fe, ya no, ahora no creo, ahora estoy renegando. No,
en vista de que tomé una decisión anticipada de que voy a creerle a Dios, la ejerzo en toda circunstancia. Este es el punto aquí. Este es el punto. Por eso tengamos cuidado, no imitemos a los hebreos cuando salieron de Egipto, porque dejaron de creer, renegaron. Sí, sí, por supuesto que Dios los salvó y los bendijo, hizo maravillas con ellos, pero algunos de ellos, como dieron lata. No todos fueron fieles y algunos fueron destruidos. Porque, insisto, la verdadera fe se muestra y se perfecciona en medio de las tribulaciones y carencias. Creer es una decisión anticipada, tomemos la decisión anticipada y luego la ejerceremos en toda circunstancia. Hagamos perdón, hagamos realidad este texto que dijo Juan. Perdón, ustedes que me emocioné. Hagamos realidad este texto que dijo, esta palabra que dijo Juan el apóstol. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5, 4 al 5. ¿Qué le parece? La enseñanza que estamos obteniendo del libro de Judas, de la carta de Judas, es el enemigo de la incredulidad se vence con fe. O sea, la incredulidad como enemiga se vence con fe, por supuesto, sí. Si es incredulidad, solo se vence tomando una decisión anticipada. Voy a creer en Dios, voy a creerle a Dios. Y me gusta este pasaje de Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En segundo lugar, segunda enseñanza, ahora el versículo 6 de Judas. El enemigo de la traición, porque uno puede traicionar la fe, se vence con persistencia. Mire ahora otro ejemplo que pone Judas. Pues ya puso el ejemplo del pueblo hebreo saliendo de Egipto, pero ahora pone otro ejemplo de los ángeles caídos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, su cargo, su ministerio, su profesión, aquello para lo cual Dios los había creado. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué le parece? Yo no entiendo mucho eso, sé que de esas cosas el Señor no habla mucho, por eso yo tampoco hablo mucho, pero he aquí un ejemplo difícil de comprender, especialmente porque se basa en una idea que no está completamente basada o estructurada o dicha en la Biblia. El día de hoy los seres humanos, cristianos o teólogos o gente religiosa habla de los demonios, algunos hablan de los demonios como si se los conocieran de pe a pa, pero la verdad es que la Biblia no es tan clara en eso, no sabemos cuántos demonios hay, ni cómo son, ni sabemos que es el enemigo de Dios y de nuestras almas y que la idea, su misión es destruirnos, pero no hay un libro de la Biblia que explique todo claramente. Y de hecho, el hermano Judas, así opinan todos los eruditos que estudian este libro, opinan que muchas de las cosas que dice, él las dice citando un libro llamado el libro de Enoch, un libro deuterocanónico, es decir, un libro que no está en nuestra Biblia, está en otras Biblias de otras religiones, pero no en la nuestra. No es un libro inspirado por Dios. Pero de cualquier modo, podemos hacer uso de la imaginación, perdón, y entender la enseñanza. Habla de unos ángeles que abandonaron su lugar. Los ángeles, esto sí lo sabemos por la Biblia, son mensajeros. Eso significa ángel, ángelo, mensaje. O sea, ángel significa mensajero, punto. Un predicador en la Biblia es llamado ángel también. Los ángeles son mensajeros, los ángeles celestiales, los creación de Dios ahí en el cielo, son mensajeros por naturaleza, es lo que hacen, eso es su nombre. Y hemos de entender que Dios los creó como sus colaboradores precisamente para llevar mensajes a los seres humanos. Luego entonces, los ángeles caídos son aquellos que renunciaron a ese trabajo, a ese ministerio, traicionaron a su Señor y Dios y abandonaron su misión y cambiándola, la cambiaron por una misión exactamente lo contrario. Entorpecer, porque el diablo y todos sus ángeles son padres de mentiras, son mentirosos por naturaleza, mienten. Entonces no llevan un mensaje de verdad, no, mienten. Y Judas pone un ejemplo que tiene que ver con ellos.
Y queda bien el ejemplo, porque esto que dice de estos ángeles caídos es lo mismo que hacemos los seres humanos. Esto es igual a la decisión humana de la inconversión. Mire, fuimos creados para Dios. Efesios dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Nuestra misión es adorar a Dios. Nuestra misión es someternos a Él, reconocerlo como el Dios de nuestra vida, como el creador de nuestra vida. Negar eso es como el jarro de barro que niega que lo haya hecho alguien. No, a mí no me hizo nadie, yo así nací. Que es absurdo eso, ¿no? Si hay un jarro, hay un alfarero. Vivir para nosotros mismos sin considerar a Dios es una traición. Cuando el ser humano se rebela contra Dios y niega a Dios, o aquellos que no lo niegan, pero no le hacen caso, viven como si no hubiera. Las ideologías, el día de hoy, las ideologías niegan a Dios. Eso es lo mismo es la misma acción que estos demonios de los que habla el pasaje de Judas. Dios nos dio libre albedrío para que escojamos seguirle. Insisto, fuimos creados para Dios, nuestra misión es adorar a Dios, vivir para nosotros mismos sin considerar a Dios es una traición, es traicionarlo, es traicionar aquello para lo que fuimos creados. Dios nos dio libre albedrío para que escojamos seguirle. Por eso, hermanos míos, entreguémosle nuestra vida. Y si ya se la entregamos los que ya somos cristianos, seamos sus discípulos en serio. Y si ya somos sus discípulos, mantengámonos firmes en la fe y en la iglesia. El texto dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, no guardaron su ministerio, su identidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El enemigo de la traición, el enemigo de esa acción humana de traicionar, se vence con persistencia. O sea, la traición es un enemigo. Esta manía del ser humano de alejarse de Dios, de creerse mucho por sí mismo. No te necesito, Dios, no me haces falta. Yo no voy a creer en un libro que fue escrito por hombres, dicen algunos insensatos. Yo voy a crear mi propia religión. Esta traición, que es un enemigo del ser humano, se vence con persistencia. Persistamos, sigamos, hermano. Fuimos creados para eso. Esa es nuestra misión, adorar a Dios. Sigamos. Entreguémosle nuestra vida, seamos sus discípulos y mantengámonos firmes en la fe y en la iglesia. Hagamos realidad lo que dice esta palabra. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Persistamos, hermanos, persistamos como lo que nos dice este pasaje de la carta a los Hebreos. Persistamos. ¿Cómo se vence esa tentación por traicionar al que nos creó? ¿Cómo se vence? Con persistencia, siendo discípulos permanentemente. Tercera enseñanza y última. El enemigo de la mundanalidad se vence huyendo. Huye, hermano, huye, huye, por favor. Sigue diciendo Judas, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, que los demonios, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, estos vicios contra naturaleza se refiere al homosexualismo que había en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Perdonen que lo diga claramente. A eso se refiere. A esta experiencia de pecado contra la naturaleza. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Este es el ejemplo más drástico y definitivo. Debemos entender que se trata de algo que está fuera de la fe. Estos individuos, pues, igual que los demonios, no eran cristianos, pues, no eran cristianos regándola, no, los demonios eran demonios, son demonios por Dios. Y aquí se trata de personas perversas, personas depravadas. Se trata de un problema que se vive en la inconversión. Judas lo incluye posiblemente como una advertencia a los que estaban alejados del Señor y que recibían esta carta porque eran familiares de los creyentes de la iglesia y posiblemente les hace falta saber esto, o tal vez lo incluye Judas como una enseñanza, un conocimiento para los creyentes, para que sepan cómo funcionan las cosas en la fe. De cualquier modo, nosotros debemos entenderlo también. Ahora, para entenderlo bien, porque nos vamos a quedar ustedes y yo con la idea de que esta declaración, esta exhortación, es exclusivamente para las personas que cometen pecados como los de los sodomitas,
Sodoma y Gomorra, pero no, la verdad es que aquí habla del pecado, del que todos cometemos, usted y yo también. Por eso, déjeme poner como paralelo otro pasaje de la Escritura que se encuentra en la pluma de Pablo, el apóstol, cuando le escribe a Timoteo, su discípulo, un joven pastor. Y mire cómo dice aquí en 2 Timoteo 2, 20 al 22, se los leo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y luego le dice Pablo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles. Está claro que las pasiones son aquellas tentaciones que en el mundo no debemos enfrentar. No nos dice cuáles son las pasiones juveniles porque seguramente son un montón de cosas que no debemos enfrentarlas. No debemos, dice, huye, no dice, éntrale con todo a las pasiones juveniles, enfréntalas y dale su merecido. No dice eso. La estrategia del apóstol Pablo para vencer las tentaciones juveniles es huir. Ahora, le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, y es muy probable que Timoteo tenía más de 40 años. Y en aquella época eso se consideraba joven en el sentido del ministerio y demás. Así es que esta enseñanza es para todos. Huye de tus pasiones. Huye de las tentaciones que el mundo te propone. Huye, no las enfrentes, no vayas. La mejor estrategia contra la mundanalidad es huir, no es ir. Es un insensato el joven que dice, pues yo voy a ir al antro, me junto con mis amigos porque soy cristiano para poner a prueba mi fe. Es una insensatez eso. De hecho, eso no lo dice un cristiano, eso lo dice un inconverso que va a la iglesia. Uno que se dice cristiano, que solo va a la iglesia porque anda buscando novia o novio o porque anda buscando amigos. Pero un cristiano entiende la palabra y dice, huye. ¿Qué parte del verbo huir no entendemos? Hacerle al valiente en este tema es ser necio y caminar hacia el fracaso. Dios le dijo a su pueblo, otro ejemplo, Dios le dijo a su pueblo cuando fue liberado. Esto está en Isaías, este pasaje, el pueblo es liberado, sacado de un reino que lo dominaba, y mire cómo lo dice el Señor. Apartaos, apartaos. Yo no lo repetí, lo repite el texto. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará Dios, el Dios de Israel. Es una palabra de Dios cuando los libera y dice que se salgan, pero les dice clarísimo, no se traiga nada inmundo, salgan limpios, no se traigan su religión, no se traigan sus ideas, no se traigan su cultura, no se traigan sus modas pecaminosas, no, sálganse de eso. Huid, pueblo mío, le dice Dios. ¿No está claro eso? Esta es una señal que todo cristiano debe seguir. Perdón, esto es una enseñanza que todo cristiano debe seguir. No somos del mundo, acuérdense lo que dijo Jesús en la oración intercesora de Juan 17. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. O sea, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que no deberíamos sentirnos cómodos en el mundo. Salir de la mundanalidad es vital. Así es que hay una tercera enseñanza entonces. ¿Cómo se vence el enemigo de la mundanalidad? Se vence huyendo. Se vence huyendo, y huir es santificarse, es salirse de las cosas en donde somos puestos en la tentación. Huyamos y apartémonos. Apartaos, apartaos, le dice Dios a su pueblo. Hay un desafío aquí para todos nosotros, hermanos. He aquí 3 enemigos que nosotros debemos vencer personalmente. Dios vence a otros enemigos en nombre de nosotros, van bien a favor nuestro, pero hay unos que debemos vencer nosotros. La incredulidad, esta se derrota creyendo. Tomemos la decisión de creer con todo el corazón anticipadamente de las pruebas y dificultades. En segundo lugar, la tentación de traicionar la voluntad de Dios se derrota persistiendo en la fe, tomando la decisión de ser discípulos de verdad. No hay peor cosa que un cristiano que abandona la fe, que se va por lo que sea,
que le hicieron mala cara, porque vio algo negativo en alguna persona de la iglesia, porque alguien no le dio, no le dijo, no le hizo, yo qué sé. Por favor, hermano, por favor, hermana, esas no son razones para irnos. En la iglesia hay dificultades, por supuesto que sí. La iglesia está compuesta por pecadores. La iglesia está compuesta por gente que hace cosas, que hacemos cosas incorrectas. No hay razón. Usted persista en el Señor. No le dé la victoria al enemigo. Persistamos. La tentación de traicionar la voluntad de Dios se derrota persistiendo en la fe. Tomemos la decisión de ser discípulos de verdad. Y la mundanalidad, el ejemplo fue de Sodoma y Gomorra o los pueblos alrededor, la mundanalidad se derrota huyendo del ambiente del mal. Salgamos de la cultura del mundo que se opone a la verdad de Dios. Para terminar, he aquí otra letra de otro himno antiguo que también sigue siendo vigente. Atrás al mundo, atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, dice este cantito. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cómo la ves? Un himno bonito, también lo podemos haber cantado si quiere. Tomemos decisiones firmes, hermanos. Tomemos decisiones firmes en el Señor y unámonos a la victoria de el conflicto de los siglos. Señor Santo, te doy gracias porque me has permiso hablar con mis hermanos esta palabra. Te pido que nos bendigas a todos y que nos permitas tener la victoria a luchar en tu nombre, Señor, contra el mal. Estamos en tus manos en Cristo Jesús. Amén.